esta película comienza exactamente igual que como comenzó mi día, aquel 19 de septiembre de 1985. Igual que millones de personas en la ciudad, tomaba mi desayuno en la cocina cuando a las 7:19 todo aquello empezó a moverse y la ciudad se derrumbó. Acostumbrados como estábamos a los temblores, de pronto pensamos que no había pasado a mayores, así que de cualquier manera iban a llevarme a la escuela, hasta que una vecina que solía escuchar muchísimo la radio bajó y nos dijo: no, es mejor que no vaya a la escuela. Lo que ella no me dijo es que mi escuela, la Alberto Correa, en la calle de Colima de la Colonia Roma, se había derrumbado. Días después pude ver que mi escuela era solo escombros y que la ciudad se había transformado por completo. Hoy aquí en la sala de cine hablemos del Día de la Unión, la película que habla sobre ese día y ese terremoto. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Mi nombre es Iván Montesino. Como bien decíamos, vamos a platicar de esta película que dirige, escribe y estelariza ni más ni menos que Kuno Becker, este actor telenovelero, hay que decirlo, que de pronto se ha metido muchísimo al cine. Esta es la segunda película que dirige y se avienta el gran paquete, no sencillo paquete, de tocar uno de los temas pues más dolorosos para la Ciudad de México, inclusive para todo el país, sobre todo después de que el año anterior sufriéramos nuevamente de un par de terremotos, uno que devastó toda la zona de Oaxaca, Chiapas, todo el sureste mexicano, mientras que el otro, días después y por una muy extraña coincidencia, mismo 19 de septiembre, trajo muchísima muerte y tragedia nuevamente a la Ciudad de México. Pero bueno, él se va a centrar en la historia del 85, una película que además curiosamente ha tardado muchísimo en llegar, es decir, a pesar de lo fuerte de la historia, lo complicado, lo complejo que era filmar algo sobre este tema, ha hecho que haya muy pocas películas que hagan referencia o que se centren propiamente en el tema. Hace poco tuvimos la oportunidad de ver 7:19 con Demián Bichir y Héctor Bonilla, que muy al contrario de esta se iba a centrar en un solo lugar, muy al estilo cine independiente, con dos tipos que estaban enterrados ahí, con la historia de la gente que permaneció debajo de los escombros. Pero esta historia va a filmarse de una manera totalmente distinta. Kuno Becker decide hacerlo muy al estilo hollywoodense y la verdad es que la película arranca bien, arranca mostrándonos a los dos personajes principales de la historia. Uno es el periodista, que es Kuno Becker, quien ese día pasa por su hijo y decide que antes de llevarlo a la escuela lo va a llevar a su trabajo, y en lugar de que se quede con él, pues le pide que lo espere en el estacionamiento del edificio en donde él labora, edificio que por supuesto a las 7:19 se va a derrumbar. Y por el otro lado tenemos el personaje de Armando Hernández, quien es un taxista que lleva a una mujer al Regis y de pronto le toca sufrir también de este terremoto y quedar enfrente del edificio en donde precisamente estaba Kuno Becker con su hijo, y a partir de ahí comienza a desarrollarse la historia. La primera parte, además de que nos presentan a los personajes muy rápido, pero me parece que hasta eso bien dibujados en ese momento, uno sabe cómo son, quiénes son y tal. Al llegar al terremoto me sorprende, hay que decirlo, no son los grandes efectos especiales hollywoodenses, pero son bastante aceptables y además no alarga demasiado el momento, es decir, nos presenta un par de minutos, 3, quizás 5 minutos, exagerando mucho, en donde vamos a ver estos derrumbes. Vamos a tener algunas tomas aéreas en donde además vemos el edificio más emblemático de esa tragedia, de ese día, que fue el Nuevo León. Lo vemos derrumbarse, vemos derrumbarse al Regis, vemos derrumbarse desde el interior el edificio donde se encuentra la agencia noticiosa en la que trabaja Kuno Becker. Y estos efectos especiales la verdad es que son bastante aceptables. En el cine vuelves a sentir, quienes lo vivimos, aquel terremoto del 85. Yo era un niño muy pequeño, pero lo tengo muy clavado en la memoria. Todas estas escenas que vemos justo después del derrumbe, las actitudes de las personas, lo que sucede, la confusión, los primeros líderes que se levantan y dicen: a ver, hay que organizarnos, vamos a tratar de sacar a la gente. Toda esa parte me parece que está muy bien realizada. Creo que hasta ahí la llevaba muy bien Kuno Becker y se nota que hasta ahí tenía un guión como muy bien planteado. Después la película desafortunadamente comienza a ir hacia abajo, se empiezan a integrar una serie de personajes: el rescatista, el policía, el cuate corrupto, el bebé, la señora que va a buscar también a su hijo. Vaya, una serie de historias paralelas que de pronto nos empiezan a distraer un tanto cuanto. Kuno Becker, que queda en el derrumbe, reacciona y dice: mi hijo está ahí abajo, y lo único que encuentra como posibilidad para tratar de salvarlo es obligar al taxista a punta de pistola a que le ayude y a que le acompañe.
hay que decirlo, no es un paquete fácil el decir me voy a aventar la historia de esta tragedia del 85, particularmente porque primero no tenemos los efectos especiales tan desarrollados como para poder mostrarla como una clásica película desastrosa al estilo gabacho, y segundo porque precisamente nosotros como mexicanos no deseamos ver una película en ese sentido, sino más bien atrevernos a enfrentarnos cara a cara con los hombres y mujeres que estuvieron luchando por tratar de salvar a quienes quedaron enterrados. ¿Qué es lo que creo que pasó con la película y por qué se va a pique? Pues me parece que de pronto al meter estas historias trata de ejemplificar en un periodo de tiempo muy corto todo lo que fue sucediendo a lo largo de varios días, es decir, la incapacidad del gobierno de reaccionar, la poca empatía que había por parte de las autoridades, de los policías, toda esta gente que de pronto no sabía cómo reaccionar, llegando desde el presidente hasta pues estos policías de la calle que no sabían ni cómo reaccionar, y también por supuesto la solidaridad de la gente que empieza a involucrarse y que también empiezan a surgir ahí conflictos y líderes. Todo eso sucedió a lo largo de varios días, durante todo ese día que fue un tremendo caos. Lo enriquece muy bien, me parece, con la parte de usar escenas reales, parte de la narración que escuchamos por ahí de Jacobo Zabludowski, que salió inmediatamente. Hay que recordar que se había caído Televisa, hay que recordar también que están esas historias de los bebés que sobrevivieron en los hospitales que se cayeron ahí muy cerca de lo que ahora es para quienes viven en la Ciudad de México y el siglo XXI, que es el hospital del IMSS. Todo aquello se derrumbó, y entonces va tomando estas historias de corrupción que también las hubo, de gente que de pronto tomó actitudes negativas por las rencillas, los problemas que de pronto se llegaban a dar en estas situaciones tan desesperadas de rescatar a la gente y de no saber muy bien cómo hacerlo, y entonces la película empieza a ir pues a derrumbarse. Ahora, por otro lado, se ha desatado una fuerte polémica. De pronto algunos críticos han sido devastadores con la película, y es que sí, la película la verdad es que no es redonda, el guión le falta, la dirección de cámaras, incluso la fotografía, de pronto ahí se nota que al señor Kuno Becker todavía le hace falta madurar como director. Quiero dividir muy bien entonces estas dos cosas. Uno es, sí, se aplaude el intento, el atrevimiento, me parece que no lo hace tan mal como muchos críticos lo han querido ver, pero también como director tiene que aceptar que hay ciertos errores en la película y que además se presta a que la gente diga estás lucrando con la tragedia y bla 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 bla. Vamos a poner nuestra posición muy en firme. Primero, me parece que es importante contarnos estas historias y verlas de frente. Por supuesto, había mejores maneras de contarla. Tal vez habría valido la pena una nueva revisión al guión, tal vez habría valido la pena una mejor dirección de cámaras, tomas que fueran un poco más impresionantes, que nos enriquezcan visualmente, mejor fotografía, tal vez ser un poco menos maniquea, pero bueno, si le perdonamos esto a una película de una tragedia gringa, no sé, del 9/11 por ejemplo, tal vez seríamos menos críticos con ella. No significaría que fuera mejor película, pero tal vez seríamos menos duros. Que hay que aprender mucho para poder seguir dirigiendo, por supuesto que sí. Ahora, por el otro lado, no queremos que nos cuenten estas historias sin que nos manipulen. En este caso, esta película por supuesto no lo logra, pero sí logra el punto de ser entretenida y de ser un tanto cuanto sensibiloide para convencer a un gran público de meterse a la sala de cine y conmoverse con lo que está viendo. Y finalmente creo que eso es lo que trataban de hacer. No pretendían hacer una obra de arte, no podían hacer una película muy al estilo gabacho, y termina siendo una película medianita, como para que te metas al cine y te sensibilices un poco con lo que sucedió en el 85. Por supuesto, el tener tan reciente este nuevo terremoto, esta nueva experiencia, ha hecho complicada para mucha gente volver a ver este tipo de escenas en el cine. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más cercano para muchísimas personas, pero a esas personas que no vivieron el 85 o que no lo recuerdan, no se imaginan el tamaño de golpe que fue aquel terremoto del 85. No estábamos ni remotamente preparados para vivirlo. La ciudad de verdad se transformó. La cantidad de muertos que incluso veía ahí en IMDb mencionan que son 4,000 muertos. Yo recuerdo que las cifras oficiales iban alrededor de 10,000 muertos y que muchísimas personas decían no, fueron muchísimas más, porque a final de cuentas muchas no fueron ya rescatadas. Y esta es otra escena que también vemos ahí, cuando tratan de entrar las máquinas, casi inmediatamente dicen los rescatistas no, párenle, no se puede, todavía puede haber gente viva. Y esto se estuvo alargando y peleando para que no sucediera en aquel terremoto. No se necesitaban redes sociales, no se necesitaba
todo este choro que hace la publicidad ahora para convencernos de que podemos ser solidarios. Simple y sencillamente, al momento de la tragedia, la gente reaccionó. Volviendo a la película, donde además de Kuno Becker y Armando Hernández, que ya mencionamos, está por ahí Aurora Papir, Sandra Echeverría, en un personaje que también ha causado cierta polémica, como esta periodista, que es el ojo necesario para poder mostrarnos estas escenas reales de lo que sucedió. Jimena Ayala, Gustavo Sánchez Parra y Harold Torres, que son muy buenos actores y que me parecen hacer un gran papel. Gustavo Sánchez Parra como el rescatista, que es el primero que se pone en las pilas, y como los villanos, pues por ahí tenemos a Mario Zaragoza en su papel acostumbrado de villano. Pero para mí la cinta no es ni tan mala como dicen algunos críticos, a pesar de toda esta polémica que ya se desató entre Christoph y Kuno Becker, que se están peleando. La verdad es que, para ser sincero, y yo como la pequeña personita que soy, creo que ambos están en polos demasiado encontrados. Ni uno es el gran actor, ni otro es el gran crítico. La verdad es que hemos aquí mencionado gente que es verdaderamente grandes críticos de cine y que seguramente criticarán también duramente la película, pero creo que aquí ya se volvió un show entre ellos dos que va mucho más allá de lo que es el valor de la propia película y qué es lo que nos debe de interesar. Kuno Becker tiene los pantalones para aventarse esta película, pero no tiene las tablas como director y como actor para poder mantenerla en alto los 110 minutos que dura. Sin embargo, tú en la sala de cine seguramente te podrás entretener. Si no eres demasiado exigente con los personajes, de pronto les creerás. Si la escarbas demasiado, pues te darás cuenta de que solamente es pintura por encima, que finalmente termina derrumbándose. Y bueno, fue una lástima porque realmente estábamos esperando que fuera una muy buena película. Es un tema que realmente pues nos pone a todos con la piel chinita y nos hace sentirnos muy conmovidos por lo que significa. Lástima, se quedó lejos. Y bueno, pues errores como este que está aquí, el del póster, ¿no? Toda la película se centra en que va a encontrar o no a su hijo. Bueno, ya vieron el póster, spoiler alert. Así cojea mucho, desafortunadamente. Esperaba yo más. Sin embargo, esos primeros 20-30 minutos de la cinta me parecen bastante rescatables. Te hacen sentir realmente la emoción de lo que sucedió en ese momento. Y que por supuesto recordemos que pues todas estas personas que fallecieron, tanto en aquel terremoto como en estos más recientes, como toda la gente que fallece en estos desastres naturales, pues a veces no podemos evitarlo, pero sí podemos ponerle una raya a la parte de la corrupción que ha provocado que quizás se construya de mala manera edificios, que se otorguen permisos que no deberían de otorgarse, y una serie de cuestiones políticas que nada tienen que ver con este canal, que finalmente nos terminan dañando a nosotros como seres humanos y como mexicanos. Y quedémonos con lo bueno, con la solidaridad, y que no se quede nada más ahí en esos momentos, sino que se quede siempre. El que está sentado a tu lado es tu carnal, es un humano igual que tú, y podemos y debemos empezar a preocuparnos tanto por el otro como nos preocupamos por nosotros mismos. Muchísimas gracias por vernos. Esto fue nuestra crítica y plática y comentarios acerca del Día de la Unión. Si ustedes recuerdan alguna otra película de algún otro desastre natural o de alguna otra situación y tragedia tan grande, pero en otro país, que igual fuera medianona, pero que a ustedes les haya gustado, por favor platíquenmelo ahí en los comentarios. Mi nombre es Iván Montesino. Muchísimas gracias por habernos visto el día de hoy. Que tengan un excelente día. Bye.